Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a nuestra quinta sesión del curso La bioética en nuestra relación con los animales. El día de hoy nos acompaña el doctor Gustavo Ortiz Millán, que ha sido colaborador del programa universitario de bioética y un profesor muy querido. Y voy a dar una breve presentación de él para después darle la palabra al doctor. Como sabrán, el tema que se va a abordar hoy es repasar algunos aspectos de la fundamentación de los derechos de los animales desde la filosofía. Y bueno, el doctor Gustavo Ortiz Millán estudió la licenciatura y la maestría aquí en la UNAM, realizó su doctorado en la Columbia University, trabaja temas de ética desde psicología moral, ética normativa y ética aplicada. También tiene publicaciones sobre temas de teoría de las emociones, filosofía de la mente y de la acción estética. Ha impartido cursos tanto en la UNAM como en el CIDE, en la Columbia University, en la New York University, en el Brooklyn College. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y también es miembro del Colegio de Bioética. Doctor, sin más preámbulo, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Samuel. Bueno, pues gracias también por la invitación a participar en este curso. Estoy muy entusiasmado. Espero que sea una sesión muy fructífera. Yo voy a hacer una presentación, ¿sí? De hecho, ya voy a empezar con la presentación. Y les pido a quienes estén viendo esta sesión que no se queden con preguntas, que las vayan escribiendo. ¿Sí? Supongo que se las mandarán a Samuel para que él me las pase a mí. Y dedicaremos un buen espacio de tiempo hacia el final para la discusión. Entonces, de lo que quiero hablar es sobre esta idea que a muchos les resultará extraña, la de si tienen derechos los animales. ¿Sí? Quiero explicar a qué nos referimos cuando hablamos de los derechos animales, ¿sí? Y qué le puede dar sustento a esta idea de derechos de los animales. Bueno, podríamos empezar distinguiendo tres posturas sobre el valor moral de los animales. ¿Sí? Primero, quiero centrarme en la cuestión moral, digamos. ¿Sí? Me parece que ustedes ya han abordado algunas de estas cuestiones, pero como dijo Samuel, no está de más que sea un repaso. ¿Sí? No sé qué tanto habrán visto sobre esto, pero sospecho que es diferente. ¿Sí? Pero veamos entonces estas tres posturas. La primera es que los animales son objetos de uso, que no tienen ningún valor moral. ¿Sí? Esta es la postura tradicional que encontramos, por ejemplo, a lo largo de la historia de la filosofía. Es la postura que ha dominado la discusión sobre los animales. Los animales no tienen valor moral y en ese sentido, para la moralidad, son más o menos como objetos, como cosas. La segunda postura nos dirá que sí, que los animales son objeto de consideración moral, que tienen valor moral y por lo tanto tenemos obligaciones morales hacia ellas. ¿Sí? Decir que algo tiene valor moral o tiene estatus moral implica que tiene un valor diferente de las meras cosas, y decir que es un valor moral es que eso nos impone a nosotros ciertas obligaciones, cierta actitud, por ejemplo, de respeto frente a eso que decimos que tiene ese valor. Y la tercera postura es que los animales son portadores de derechos. ¿Sí? Y esa es a la que queremos llegar, para justificar cómo es eso. Vamos a ver la primera, según la cual los animales no tienen valor moral. Esta, les decía yo, la encontramos a lo largo de la historia de la filosofía. Muchos filósofos han pensado que los animales no tienen valor moral
son aquellos filósofos que han sostenido que sí lo tienen. ¿Sí? Entre los que piensan que no tienen valor moral, tal vez una de las posturas más ilustrativas sea la de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, que vivió en el siglo XIII, hacia finales de la Edad Media, él, además también vale la pena decir, Santo Tomás escribe obras fundamentales en las que se basa el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, Santo Tomás, en uno de sus libros, La Suma Teológica, dice, aquí se refuta el error de aquellos que dicen que es pecaminoso por un hombre matar animales brutos, puesto que por providencia divina fueron creados para el uso del hombre en el orden natural. Por tanto, no está mal para el hombre hacer uso de ellos, ni al matarlos, ni en ninguna otra forma. Santo Tomás está remitiéndose al texto bíblico, porque en Génesis encontramos un pasaje donde dice que creó Dios toda la naturaleza, el mar, el cielo, etcétera, y creó a los animales, ¿sí?, para los seres humanos. Entonces, por eso dice que por providencia divina fueron creados para el uso del hombre en el orden natural. Por eso no está mal hacer uso de ellos, ni matarlos, ni en ninguna otra forma. Sin embargo, se hace esta pregunta de si no es incorrecto ser crueles con los animales. Pero la razón que da Tomás tiene que ver con el bienestar de los humanos, no con el de los animales. Dice, más adelante, dice, si algún pasaje de la Santa Escritura parece prohibirnos ser crueles con los animales brutos, por ejemplo, matar un pájaro con su cría, esto es, o bien para quitarle al hombre los pensamientos de ser cruel a otros hombres, pues si acaso fuera que a través de ser cruel con los animales uno llegara a ser cruel con seres humanos, o bien porque el daño a un animal condujera al dolor temporal del hombre, del que hace el acto, o de algún otro. ¿Sí? Entonces, ser cruel con un animal, por ejemplo, matar a un pájaro con su cría, no está mal en sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué está mal? Está mal porque si alguien lo hiciera, si alguien fuera cruel con un animal, entonces uno podría llegar a ser cruel con otros seres humanos. ¿Sí? O porque el daño a un animal condujera al dolor temporal del hombre. ¿Sí? O porque pudiera incitar pensamientos impropios en otros hombres de ser crueles con otros seres humanos. Pero no por el daño al animal en sí mismo. Eso no está mal. ¿Sí? Esto es lo que se llama la perspectiva de deberes indirectos, según la cual no tenemos deberes morales hacia los animales, ¿sí? Porque los animales no tienen valor moral, según esta perspectiva. Si tenemos deberes morales hacia los animales, es de modo indirecto. Es decir, no tienen un valor moral independiente de los intereses humanos. ¿Sí? O sea, tengo el deber de no ser cruel con el pájaro y su cría, no como una forma de deber directo hacia el animal, sino porque tengo deberes hacia otros seres humanos. Hacia los seres humanos no hay duda de que tengo deberes. ¿Sí? Aceptemos eso por principio. ¿Sí? Entonces, hacia ellos sí tengo deberes y por no dar un mal ejemplo, por no causar dolor en otros, por no dar pie a que pudiéramos llegar a ser crueles con los seres humanos, no debo ser cruel con el pájaro y su cría. Bueno, este nombre de deberes indirectos se lo da
Kant, el filósofo alemán del siglo XVIII, uno de los filósofos más importantes en la historia de la filosofía, Immanuel Kant, que escribe muchos tratados sobre muy distintos temas muy centrales en la filosofía, escribe sobre todo sobre ética, y hay un libro que se hace a partir de las lecciones que él da. Sus alumnos recogen el material de sus clases y se publica como lecciones de ética. ¿Sí? En esas lecciones de ética, Kant dedica una sección al tema de los animales. Y ahí dice que nuestros deberes para con los animales constituyen deberes indirectos para con la humanidad. Y a partir de ese momento se conoce esta teoría como la teoría de deberes indirectos. Dice ahí Kant, dice así, por ejemplo, cuando un perro ha servido durante mucho tiempo fielmente a su amo, debe considerar esos servicios prestados como análogos a los humanos, por lo que debo retribuírselos y procurarle un sustento hasta el final de sus días, cuando ya no pueda servirme más, en tanto que con este comportamiento secundo mis deberes hacia la humanidad tal como estoy obligado a hacer. Y luego dice, tenemos deberes para con los animales, puesto que con ellos promovemos indirectamente los deberes para con la humanidad. Según esto, cuando alguien manda a sacrificar a su perro porque ya no puede seguir ganándose el sustento, no contraviene en absoluto deber alguno para con el perro, habida cuenta de que éste no es capaz de juzgar tal cosa, pero sí atenta con ello contra la afabilidad y el carácter humanitario en cuanto tales, cosas que debe practicar en atención a los deberes humanos. ¿Sí? En realidad es más o menos la misma idea que ya habíamos encontrado en Tomás. ¿Sí? La idea es que no hay deberes directos para con el perro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el perro no es capaz de juzgar tal cosa. ¿Sí? La razón es un poco distinta de la de Tomás. Si en Tomás encontrábamos que la razón era que Dios nos había dado un permiso para disponer de las vidas de los animales, en Kant la razón es un poco diferente. ¿Sí? No es un mandato divino, no es algo así. No, Dios no tiene un papel central en la ética kantiana, de hecho. ¿Sí? Es una ética que uno podría tomar siendo creyente o no. Bueno. Para Kant lo que importa es que la base del valor moral está en la capacidad para la razón, en la racionalidad. Kant, de hecho, va un poco más lejos y Kant dice que la base del valor moral no solamente es la razón, es la autonomía, es la capacidad que tenemos de participar de una ley moral que él dice descubrimos a través del uso de la razón. ¿Sí? Y cuando actuamos de este modo, estamos actuando de modo autónomo. ¿Sí? Y eso es lo que nos dice Kant, da un valor moral, un valor especial, que es el valor moral, a esos de los que decimos que son racionales, que tienen autonomía. Y Kant emplea un término para referirse a ese valor especial que tenemos, y es el término dignidad. El término dignidad es un término muy viejo, es un término que viene de los romanos, ¿sí? Y que se empleaba para se empleaba en un sentido jerárquico, ¿sí? Para decir que ciertas personas tenían mayor valor que otras. De hecho, todavía empleamos el término en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de dignatarios, ¿sí? Gente que tiene un estatus especial. Bueno, Kant le da un sentido diferente y dice, dignidad tiene que ver con el valor intrínseco que tienen aquellos que tienen valor moral, ¿sí? Y eso
se da en virtud de la racionalidad. Dado que los animales no son racionales, dice Kant, entonces no tienen valor moral. Y si no tienen valor moral, se sigue que no tengo obligaciones hacia ellos. ¿Sí? Mis obligaciones son hacia los otros seres humanos. Bueno, un tercer ejemplo de esta misma teoría. El filósofo español Fernando Savater tiene un libro que se llama Tauroética. La idea central del libro es que las corridas de toros y la tauromaquia son una opción moral legítima. ¿Sí? Entonces, para fundamentar esto, dice esto. Quien se complace en el sufrimiento de los animales no viola una obligación moral con ellos, que no existe, sino que renuncia a su propio perfeccionamiento moral y se predispone a ejercer malevolencia contra sus semejantes, con quien sí que tiene deberes éticos. En una palabra, la crueldad contra las bestias es un mal síntoma y probablemente el preludio de comportamientos aún peores con el prójimo. Por el contrario, la compasión engrandece nuestra vida moral. ¿Sí? Entonces, veamos otra vez lo que dice. No viola una obligación moral, no tenemos obligaciones morales, no existen las obligaciones, solamente tenemos obligaciones morales hacia los seres humanos, porque los seres humanos tienen valor moral, los animales no. Sin embargo, el que ejerce violencia o que se complace con el sufrimiento de los animales no está contraviniendo una obligación moral hacia ellos, sino que está renunciando a su propio perfeccionamiento moral. ¿Sí? Y se predispone a ejercer malevolencia contra sus semejantes. Es la misma idea que ya encontramos en Tomás y en Kant. ¿Sí? Son un mal síntoma, probablemente el preludio, un comportamiento peor hacia el prójimo. La compasión engrandece nuestra vida moral. Claro, uno podría pensar que si esto se dice en el contexto de un libro a favor de las corridas de toros, pues podríamos inferir que Fernando Savater ha renunciado a su propio perfeccionamiento moral. Bueno, hasta aquí, entonces, lo que dicen quienes han sostenido la teoría de deberes indirectos. ¿Sí? Podríamos seguir con más ejemplos, son muchos. Es el modo más común que hay en filosofía de defender la idea de que si bien los animales no tienen valor moral, nuestros deberes hacia ellos son indirectos. Entonces, la idea que está detrás es que la crueldad hacia los animales no es mala en sí misma, es mala por los efectos que tiene sobre los seres humanos. Solo hay obligaciones o deberes morales hacia seres humanos. ¿Sí? Aquí tomo obligación y deber como sinónimos. Cualquier obligación que tenga que ver con los animales está basada en intereses humanos, como el interés de no fomentar la violencia y la crueldad hacia los seres humanos, no en el interés del animal. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, la gente que critica las corridas de toros porque pueden ser un preludio hacia comportamientos violentos hacia otros seres humanos, de algún modo está usando este mismo argumento. ¿Sí? Ok, puede ser un argumento que resulte convincente para mucha gente, pero en realidad no es un argumento que llegue al meollo del asunto, ¿no? Es decir, si la crueldad hacia los animales es mala o no en sí misma. Según esto, no hay nada malo en sí mismo en ser crueles con los animales. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay de malo con esta teoría? ¿Sí? Tendríamos que mostrar cuál es el error de esta teoría. ¿Sí? Y el error que tiene es que no explica la razón de por qué la crueldad hacia los animales es un vicio
y la compasión una virtud. ¿Sí? Esto ya lo encontramos en los tres autores, ¿sí? En Tomás, en Kant y en Sabater. ¿Sí? Hablan del perfeccionamiento moral, de la virtud, etc. ¿Sí? Bueno, pero ¿por qué entonces la crueldad es renunciar al perfeccionamiento moral? Porque es un vicio y la compasión una virtud. Si los animales carecen de valor moral, entonces son como cosas que también carecen de valor moral. ¿Sí? Tienen el mismo estatus. De hecho, habría que decir que esta es la teoría que encontramos a la base de muchos de nuestros códigos legales que dicen que los animales tienen el mismo estatus, el mismo valor que las cosas. De hecho, algunos códigos legales dicen que los animales son bienes muebles semovientes. O sea que a diferencia de la casa o la mesa, que también son bienes, bueno, que una mesa, digamos, que también es un bien mueble. ¿Sí? Una vaca, un burro, un cerdo, un perro, también son bienes muebles, pero semovientes. O sea, que se mueven, que están animados. Esa es la única diferencia. Pero fuera de eso, la ley les da el mismo valor, les da el mismo estatus. ¿Sí? Carecen de valor moral. Entonces, esta teoría es importante por eso, porque es la teoría sobre la que se basan nuestros códigos legales. ¿Sí? Los animales son cosas, son objetos que también carecen de valor moral. Bueno, pero esta teoría entonces no explica por qué infligir dolor a un animal por diversión revela un carácter moral defectuoso más que el acto de romper, por ejemplo, en cachitos un periódico viejo por diversión. ¿No? Tan cosa es un periódico viejo como un animal, según esta teoría. ¿Sí? Entonces, si yo encuentro un periódico y me divierto destrozando el periódico, ¿sí? o cualquier otro objeto, ¿no? No sé, si me encuentro una chancla vieja y la destrozo y eso me divierte. Si los animales son cosas, entonces sería equivalente si yo encuentro un perro y, no sé, y lo mato a patadas. Claro, el sentido común, espero que sea el sentido común, que nos diga que no es lo mismo, que el acto de romper en cachitos un periódico viejo por diversión no revela un carácter moral vicioso. Entonces tenemos que explicar cuál es la diferencia. ¿Sí? Y la única explicación plausible de por qué la crueldad es un vicio, nos dice el filósofo David de Gracia, es reconocer el estatus moral de sus víctimas. ¿Sí? Entonces, no hay otro modo de explicar esto, de explicar por qué ser cruel con un animal revela un carácter vicioso. ¿Sí? O sea, para explicar esta diferencia, ¿sí? La diferencia entre el maltrato animal y el maltrato a las cosas, tiene que reconocerse y para explicar por qué en un caso pensamos que una acción es viciosa y en otro no, para explicar esa diferencia tenemos que reconocer el estatus moral de las víctimas. Tenemos que reconocer su valor moral. ¿Sí? Es decir, reconoce que los animales tienen un valor moral diferente al de las cosas. Lo que quiere decir que tienen importancia moral en sí mismos y no simplemente en relación con los humanos. ¿Sí? No hay otro modo de que la teoría pueda explicar eso. ¿Por qué la crueldad es un vicio? ¿Por qué el maltrato animal está mal? Y en esto, creo que la mayor parte de la gente está de acuerdo, en que el maltrato animal está mal.
Incluso la gente que defiende el toreo, por ejemplo, quienes están a favor de la tauromaquia, si uno les pregunta, dirán, claro, el maltrato animal está mal. Lo que pasa es que ellos piensan que hay una justificación para hacer lo que hacen con un toro. Ya sea que es una excepción, ¿sí? Por ejemplo, dirán que el toro no siente, cosas así, o que hay una justificación muy fuerte que pesa más que el maltrato animal. ¿Sí? Pero fuera de eso, la gente que está a favor de las corridas de toros, si ustedes les preguntan, dirán que también están en contra de las peleas de perros y que están en contra del maltrato a los perros o a los gatos o a los animales en general. ¿Sí? Creo que la gente justifica de algún modo esos casos o bien los ve como casos de excepción. Uh-huh. Pero bueno, espero hasta aquí haber mostrado por qué la teoría de deberes indirectos es una mala teoría. ¿Sí? Es una teoría que debería de abandonarse. ¿Sí? Es una teoría inconsistente. ¿Sí? Y sin embargo, es la teoría que da sustento a nuestras leyes acerca de los animales. Por eso es importante también ver los argumentos éticos en torno a los animales. Porque muchos de estos argumentos son los que están a la base de nuestras posiciones jurídicas en torno a los animales. ¿Sí? Entonces, la conclusión hasta aquí es que la perspectiva de deberes indirectos es inconsistente. Y nadie quiere sostener una teoría inconsistente. ¿Sí? O sea, una teoría que tiene problemas internos y no se sostiene, es una mala teoría. Vamos a ver entonces la segunda teoría. ¿Sí? Una teoría que acepta que los animales tienen valor moral. Aquí me voy a concentrar en la teoría del utilitarismo. El utilitarismo es una teoría que surge fundamentalmente en Inglaterra en el siglo XVII. Perdón, bueno, los inicios, los antecedentes están ya desde el siglo XVII, XVIII, pero ya la encontramos en forma en el siglo XVIII, básicamente en la filosofía de Jeremy Bentham, filósofo inglés que en el año 1789, que es coincidentemente el mismo año de la Revolución Francesa, publica un libro que se llama Introducción a los principios de la moral y la legislación. Bentham formula su teoría como una forma de fundamentar el cambio legal. Él quería una teoría que pudiera justificar reformas legales que él pensaba que eran muy necesarias en Inglaterra en ese tiempo. Y en muchos sentidos fue muy exitoso. ¿Sí? Bentham intervino para la reforma del sistema penal, por ejemplo, y su teoría ha sido usada y es usada hasta hoy en día para muchos ámbitos muy diferentes. ¿Sí? Uno de ellos es la ética animal. ¿Qué es lo que dice el utilitarismo? El utilitarismo dice que el valor moral de una acción depende de las consecuencias que ésta tenga en términos de felicidad o infelicidad, placer o dolor, para aquellos involucrados, sin importar si son animales humanos o no humanos. A ver, el utilitarismo dice que hay
que la fuente del valor moral es, lo ponen en términos de felicidad. ¿Sí? Felicidad entendida como placer o dolor. ¿Sí? Para que pueda haber placer o dolor, es necesario que podamos predicar, que podamos decir que hay conciencia. ¿Sí? Conciencia como la capacidad de, entre otras cosas, no solamente darnos cuenta del entorno, sino también de tener sensaciones, de sentir placer o dolor. ¿Sí? Es lo que en filosofía a veces se llama conciencia cualitativa. ¿Sí? Bueno, esa es, esa es la base para atribuir valor moral. ¿Sí? Entonces, el utilitarismo dice que tenemos obligaciones morales hacia aquellos individuos que sean capaces de experimentar placer o dolor, sufrimiento o felicidad, que tengan sensaciones, que tengan la capacidad de la sintiencia. ¿Sí? Bueno, y lo que el utilitarismo dice, su principio básico, es que uno debe maximizar el placer, maximizar la felicidad del mayor número de individuos involucrados en una situación. ¿Sí? Este es el principio de utilidad. Ese es el principio básico del utilitarismo. La mayor felicidad para el mayor número de personas o para el mayor número de individuos. ¿Sí? Entonces, el valor de una acción va a depender de qué tanto maximice, de cuáles sean sus consecuencias en términos de maximizar felicidad. ¿Sí? El utilitarismo en realidad es una forma de una teoría más amplia que se llama consecuencialismo. Que el consecuencialismo más generalmente dice que sí, que hay que fijarse en las consecuencias, que el valor moral depende de qué consecuencias tenga la acción. En oposición, por ejemplo, a la gente que dice que lo que cuenta moralmente en una acción son las intenciones, por ejemplo, ¿sí? O alguien podría decir, no, lo que cuenta eh, son los rasgos de carácter de la persona que hace la acción, ¿no? Bueno, uno podría fijarse en distintos aspectos morales en una acción moral. ¿Sí? El consecuencialista se fija en las consecuencias. En qué tanto las consecuencias maximizan bienestar, felicidad o el valor que sea que haya que maximizar. ¿Sí? El interés propio también podría ser. El utilitarista piensa que lo que hay que maximizar es felicidad. ¿Sí? Bueno, tal vez el único error que cometieron los utilitaristas al formular esta teoría haya sido ponerle como nombre utilitarismo a la teoría. Porque en el lenguaje cotidiano usamos la palabra utilitario, utilitarista, de una forma despectiva, ¿sí? Diciendo pues, que algo tiene un valor meramente utilitario, ¿sí? Que algo, eh, es decir, que algo se está usando como medio y que como medio tiene valor. ¿Sí? No, no, nada más alejado de ese sentido. ¿Sí? Eh, utilitarismo entonces tiene que ver con la maximización de la felicidad o del bienestar. Bueno, si una de nuestras acciones tiene como consecuencia la infelicidad o el dolor de otra criatura, hay bases para considerar que es moralmente incorrecta. ¿Sí? De hecho, Bentham, en una nota a pie de página, ¿sí? No le dedicó mucho más espacio en su libro al tema de los animales, pero en una nota que es probablemente la nota a pie de página más citada en la historia de la filosofía,
dice esto. ¿Pero hay alguna razón para que se tolere que los torturemos a los animales? Ninguna que yo pueda ver. ¿Hay alguna para que no se tolere que los torturemos? Sí, varias. Puede llegar el día en que el resto de la creación animal adquiere esos derechos de los que nunca podría haber sido privada, excepto a manos de la tiranía. Los franceses ya han descubierto que la pigmentación negra de la piel no es razón para que un ser humano sea abandonado sin remedio a los caprichos de un torturador. Puede que un día sea reconocido que el número de miembros inferiores, la vellosidad de la piel o la terminación del os sacrum, el hueso sacro, o sea que uno tenga cola o no, son razones igualmente insuficientes para abandonar a un ser sensible al mismo destino. ¿Qué otra cosa trazaría la línea insuperable? ¿Será la facultad de la razón? ¿O quizás la facultad del habla? Pero un caballo adulto o un perro son, más allá de toda comparación, seres más racionales, así como animales más hablantes que un niño de pocos días, de una semana o de un mes de edad. Pero supongamos que el caso sea distinto. ¿Qué significaría? La pregunta no es, ¿pueden razonar? Ni, ¿pueden hablar? Sino, ¿pueden sufrir? A ver, el pasaje es interesante y muy significativo en muchos sentidos. Uno, porque nos muestra que la base para atribuir valor moral no es como, por ejemplo, lo vimos en Kant, no es la capacidad de la razón, no es ser racional. Porque ese es el argumento que usa Kant para decir los seres humanos cuentan para la moralidad, los animales no. Él dice, no. La base para atribuir valor moral no es la capacidad de la razón o la capacidad para hablar. Porque además, si a esas nos vamos, un caballo adulto o un perro son más racionales que un niño de pocos días. Sin embargo, pensamos que un niño de pocos días tiene valor moral. ¿Sí? Es decir, que tenemos ciertas obligaciones hacia un niño de pocos días. ¿Sí? A pesar de que no podemos decir que sea racional. Tal vez es racional en potencia, ¿sí? Pero no en acto. ¿Sí? O sea, puede ser que en el futuro sea racional. Pero bien puede ser que ese niño nunca sea racional, ¿no? Que tenga alguna discapacidad cognitiva. Bueno, pero incluso en ese caso, estaríamos dispuestos a decir que tenemos deberes morales hacia ese niño o hacia esa persona con discapacidad cognitiva. La base para atribuir valor moral no es la racionalidad, entonces, ¿sí? Ni la capacidad del habla, ¿sí? Sino, dice Bentham, la capacidad de sufrir. Eso es lo que es para el utilitarista, la base para atribuir valor moral. Por eso los animales tienen estatus moral, tienen valor moral. ¿Sí? Tomemos estatus y valor moral como sinónimo. Bien. Entonces, esa es la base para considerar moralmente a los animales, para el utilitarista. La capacidad de sufrir es la base para la consideración moral que nosotros, los seres humanos, debemos tener hacia otros humanos, pero también hacia los animales humanos, porque en eso compartimos esta misma capacidad. Ambos somos seres que sentimos, que tenemos conciencia, que tenemos capacidad de sintiencia. ¿Sí? Sintiencia, o si ustedes quieren también sensibilidad. ¿Sí? O sea que tenemos la capacidad de experimentar placer y dolor. Esta línea de pensamiento utilitarista llega hasta nuestros días, hasta uno de los autores que es probablemente uno de los filósofos vivos más importantes del mundo hoy en día, que es el filósofo australiano Peter Singer, que es actualmente profesor en la Universidad de Princeton. Peter Singer es alguien que se
asume a sí mismo como utilitarista, que ha publicado muchos libros en defensa del utilitarismo, y él se da cuenta de las implicaciones que tiene la teoría para el tema de los animales y publica en el año 1975 un libro que se llama Liberación Animal. Ese libro es como un hito en la historia de la filosofía en torno a los animales, porque marca un antes y un después. ¿Sí? Es solamente hasta Liberación Animal que los filósofos empiezan a tomarse seriamente el tema de los animales, pero además no solamente tiene implicaciones para la filosofía, sino que tiene implicaciones más allá. Es el libro con el que inicia el movimiento de liberación animal. De hecho, el movimiento toma su nombre del libro. ¿Sí? Y en ese libro, que ustedes podrían leer el primer capítulo, ¿sí? Que es donde sienta las bases para toda la teoría que va a desarrollarse posteriormente. Y el resto del libro son básicamente ejemplos de cómo los seres humanos tratamos a los animales. Entonces habla de casos de investigación con animales para cuestiones de investigación militar y de armamentos, de investigación científica, de granjas industriales, etc. Pero las bases están en el primer capítulo de ese libro. Y ahí lo que él argumenta es que en un plano moral muy básico, la capacidad de sentir nos iguala a animales humanos y no humanos. Dice Singer, todos los argumentos para probar la superioridad del hombre no pueden opacar este hecho duro. En cuanto al sufrimiento, los animales son nuestros iguales. ¿Sí? O sea, en un plano moral muy básico, seres humanos y animales no humanos somos iguales, porque tenemos la misma capacidad de sentir. ¿Sí? Son criaturas sintientes y son objeto de consideración moral todas aquellas criaturas que sean sintientes. Por ejemplo, que cuenten con un sistema nervioso central. ¿Sí? Ahora, todas las criaturas sintientes son entonces objeto de consideración moral. Uno de los problemas para el utilitarista va a estar en dónde trazamos la línea de qué animales son sintientes y cuáles no. ¿Sí? Porque esto tiene que ver con nuestra misma definición de qué es un animal. ¿Sí? Animales, hablamos de animales acerca de, no sé, sí, de mamíferos, de caballos, de leones, de perros, etcétera, pero también de los peces. También son animales los insectos. ¿Sí? Y algunos pensarán que tal vez algunos otros organismos sean animales. Bueno, ¿dónde trazamos la línea para decir estos cuentan y estos no? ¿Sí? Por ejemplo, un ostión es un animal y es sintiente. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si, no sé, si un camarón es sintiente? ¿Sí? Y entran estos problemas. ¿Sí? ¿Qué animales entran dentro del círculo de consideración moral y cuáles no? ¿Sí? Entonces, ese es un problema. Pero ahora, esta teoría lo que está haciendo es que está ampliando esto que llaman el círculo de consideración moral. ¿Sí? Distintas teorías marcan el círculo de modos diferentes. Algunas teorías podrían decir, ¿quién tiene valor moral?
Y alguien podría decir, bueno, yo tengo valor moral. ¿Sí? Es el caso, por ejemplo, del egoísmo ético. Es una teoría que no mucha gente sostiene, ¿sí? Pero ha habido gente a lo largo de la historia de la filosofía que ha sostenido formas de egoísmo ético. ¿Sí? Bueno, algunos otros dirán, bueno, no solo yo, sino mi grupo, mi nación, mi género, mi raza. Esos contamos. ¿Sí? Sin embargo, a lo largo de la historia hemos ido pensando que estas formas de atribuir valor moral sobre la base de un grupo, de una nación, etcétera, son moralmente cuestionables. ¿Sí? Por ejemplo, quien atribuye valor moral sobre la base de la raza, le podríamos preguntar, ¿y por qué la raza, si es que hay tal cosa como razas, pero por qué la raza va a ser la base para atribuir valor moral? Porque el color de la piel va a ser la base para atribuir valor moral. Sí, porque es moralmente significativo. Pensaremos, no tendría por qué ser moralmente significativo, es algo que está más allá del control de la gente, ¿sí? No está bien responsabilizar a la gente de eso, ¿sí? Y entonces no debería tener ninguna relevancia moral, ¿sí? Y esa forma de considerar a la gente sobre la base de la raza, hoy en día la llamamos racismo y pensamos que es una forma de discriminación, que es moralmente inaceptable, ¿sí? Y pensamos que es igualmente inaceptable la discriminación por género, la llamamos sexismo, machismo, homofobia, ¿sí? Pensamos que es inaceptable. Incluso sobre la base de la nación, pensamos que la xenofobia, por ejemplo, es cuestionable. Hay un problema ahí con nacionalismo. El nacionalismo en realidad hay un sentido en el que también es moralmente objetable. ¿Sí? Bueno, otra teoría diría, no, todos los seres humanos contamos y todos tenemos el mismo valor. ¿Sí? Y ya vimos algunos casos que nos dicen por qué. ¿Sí? Pero se pregunta Peter Singer, ¿por qué la pertenencia a una especie nos da valor moral? ¿No es esto eh, moralmente arbitrario? ¿Sí? Porque si, sobre todo si estamos aceptando que la base de la consideración moral es la capacidad de sentir, entonces sí resulta arbitrario y deberíamos de ampliar ese círculo de consideración moral para abarcar a todos los seres sintientes. Algunos dirán, podríamos incluso ampliar todavía más ese círculo y decir todas las criaturas vivas. Pero ojo, si decimos eso, ya estamos empleando otro criterio para atribuir valor moral, porque entonces es la vida, no la sintiencia, no la capacidad de sentir, tener conciencia, sufrir, etc. Y son cosas diferentes, porque no todos los seres vivos son sintientes, no todos los seres vivos tienen conciencia. ¿Sí? Y eso tiene problemas. ¿Sí? La teoría que dice que todos los seres vivos son objeto de consideración moral. Porque entonces eso implicaría, por ejemplo, que estaría mal eh, eh, matar una planta para comerla, por ejemplo. ¿Sí? Y todavía tendríamos que explicar por qué la vida en sí misma tiene valor moral. ¿Sí? Y típicamente la gente que hace eso termina introduciendo otros criterios en casos de conflicto. ¿Sí? Cuando hay un conflicto entre una planta y un animal o un ser humano, terminarás diciendo, bueno, probablemente el ser humano o el animal pesen más porque, y introduces un criterio independiente, porque son sintientes, porque son conscientes, porque son racionales o lo que sea.
Pero bueno, esta teoría, ojo, esta teoría no puede llegar a justificar la atribución de valor moral a toda la vida, que es algo que muchos ambientalistas quieren hacer. El utilitarismo no da para eso. ¿Sí? Se queda hasta aquí. Es una teoría que se va a centrar en la atribución de valor moral, no solamente a los seres humanos, sino también a los animales. Pero en este sentido, ya no es una teoría antropocéntrica. ¿Sí? Es una teoría que en todo caso es zoocéntrica. ¿Sí? Todos los animales, incluidos los seres humanos, tienen valor moral. Pero ya no puede llegar hasta el biocentrismo o el egocentrismo que algunos ambientalistas quieren. Aquí hay tensiones entre la ética ambiental y la ética animal. ¿Sí? Hay muchas tensiones entre estos dos ámbitos. ¿Sí? Espero que podamos hablar sobre esto más adelante. Bueno, entonces, tenemos aquí que hay formas de discriminación, ya vimos algunas. La discriminación consiste en tratar a alguien de formas arbitrarias, no de tratarlo como inferior cuando no hay buenas razones morales para hacerlo. ¿Sí? Entonces, el racismo, el sexismo, la homofobia, el especismo son formas de discriminación. ¿Sí? Pero si rechazamos el racismo, el sexismo, dirá Singer, tenemos igualmente razones para rechazar el especismo. ¿Sí? Es la misma estructura de pensamiento. El especismo, entonces, es un prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie y en contra de los de otras. ¿Sí? Ahora, yo hablé antes acerca de igualdad. ¿Sí? Y dice Singer, el principio básico de la igualdad no nos demanda igual o idéntico trato, nos demanda igual consideración. La igual consideración para seres diferentes puede conducir a trato diferenciado y a diferentes derechos. ¿Sí? O sea, entendamos que todos, animales humanos y no humanos, somos iguales con respecto a nuestra capacidad de sintiencia. Eso no implica que deban ser tratados iguales. ¿Sí? Esto incluso lo podemos pensar para cómo tratamos a los seres humanos. Pensamos que todos somos iguales, ¿no? La idea de igualdad también, por cierto, cuando hablamos de que somos iguales, es más es un ideal moral, es es una aspiración moral que un hecho. En realidad somos bastante diferentes, ¿no? Unos son mujeres, otros son hombres, unos son inteligentes, otros no, unos son ricos, otros pobres, así. Entonces mucha gente dirá, no, no somos iguales. ¿En qué sentido somos iguales? Bueno, para la moralidad, para una moralidad utilitarista, somos iguales en nuestra capacidad de conciencia. ¿Sí? Pero eso no implica que la gente deba ser tratada igual. Alguien que tiene una discapacidad probablemente requiere un trato diferenciado. ¿Sí? Alguien que es mayor de edad requiere un trato diferente que alguien que es un niño. Bueno, si entendemos esto, podemos entender que también los miembros de una especie, no sé, que los perros, sí, tienen igual capacidad de sintiencia, pero no son igual, no les debemos igual trato, ¿sí? Porque tienen necesidades diferentes, porque pertenecen a una especie que tiene necesidades diferentes. Y necesidades diferentes no solamente a las nuestras, sino necesidades diferentes a los peces, a los delfines, a los hipopótamos, etc. ¿No? Bueno, lo que el utilitarista dice es que deberíamos reducir el sufrimiento animal a menos que exista un fuerte beneficio para los humanos que compense ese sufrimiento. Porque si estamos hablando de qué curso de acción va a generar las mejores consecuencias, muchas veces vamos a encontrar en que hay conflictos entre humanos y animales. ¿Sí? Y tenemos que hacer un cálculo de cuál es
de qué curso de acción genera las mejores consecuencias para los animales o para los seres humanos. ¿Sí? O entre especies también, puede haber conflictos entre especies. ¿Sí? Bueno, pero cuando hay un caso en el que el sufrimiento animal puede llegar a generar un beneficio para los humanos, por ejemplo, el caso de la investigación médica con animales, si está bien justificada, entonces se justificaría ahí usar a los animales para generar estas consecuencias positivas para los seres humanos. Eso es algo que se sigue del utilitarismo. Bueno, ahora, hacer a los animales objeto de consideración moral no quiere decir que vayan a regir su vida por leyes o virtudes morales, algo así, sino simplemente que nosotros, los humanos, tenemos razones para considerarlos moralmente y para guiar nuestra conducta hacia ellos por esas consideraciones. Recuerden que lo que queremos es la base de una ética que rija nuestras relaciones hacia los animales. A ver, aquí hay unas críticas al utilitarismo. ¿Sí? Una es que puede llegar a justificar la explotación animal si esto crea una situación de beneficio para una mayoría. ¿Sí? Es perfectamente posible. Incluso puede llegar a justificar el especismo. Uno de los críticos del utilitarismo, el filósofo norteamericano Tom Regan, ha criticado al utilitarismo sobre esa base. Por ejemplo, si hay una situación en la que por actuar siguiendo el principio de utilidad se justificara tratar a los animales de modo inferior a los seres humanos, entonces podríamos no solamente llegar a explotar a los animales, sino podríamos llegar a justificar el especismo. Estoy pensando que sería bueno que yo le hiciera llegar a Samuel un texto de Tom Regan en donde justamente critica el especismo. ¿Sí? En que critica el utilitarismo. ¿Sí? Aunque lo que yo más les recomiendo es que lean el libro clásico de Tom Regan que se llama En defensa de los derechos de los animales. Ahora vamos a hablar sobre esto. Ahora, otra crítica al utilitarismo, que también le ha hecho Tom Regan, es que este no argumenta en términos de derechos de los animales. Es curioso que quien inicia el movimiento, que muchas veces se llama el movimiento de derechos de los animales, no argumenta en términos de derechos. Peter Singer no lo hace. Vean, por ejemplo, este pasaje. Dice Peter Singer, ¿por qué es sorprendente que tenga poco que decir acerca de la naturaleza de los derechos? Esto solo sería sorprendente para alguien que supusiera que mi defensa de la liberación de animales está basada en los derechos y en particular en la idea de extender derechos a los animales. Pero esta no es para nada mi posición. Tengo poco que decir acerca de los derechos porque los derechos no son importantes para mi argumento. Mi argumento está basado en el principio de la igualdad, del que sí tengo mucho que decir. Mi posición moral básica, como mi énfasis en el placer y el dolor y mis citas a Bentham podrían haber llevado a los lectores a sospechar, es utilitarista. Hago muy poco uso de la palabra derechos en liberación animal y podría fácilmente prescindir del todo de ella. Y sigue. Creo que el único derecho que le ha atribuido alguna vez a los animales es el derecho a una consideración igual de sus intereses. Y cualquier cosa que se exprese al hablar de tal derecho podría igualmente expresarse con la afirmación de que a los intereses de los animales debería dárseles la misma consideración que a los intereses semejantes de los humanos. Con el beneficio de la retrospectiva, me arrepiento de haber permitido que el concepto de derecho se colara en mi obra
de una manera tan innecesaria en ese momento. Habría evitado el malentendido si no hubiera hecho esta concesión a la retórica moral popular. De la acusación de haber enredado el debate de la liberación animal con el tema de los derechos de los animales, entonces me declaro inocente. En cuanto a quién podría ser el verdadero culpable, esto lo dice Peter Singer en este artículo, que se llama la parábola del zorro y de los animales no liberados. A ver, el utilitarista clásico típicamente tiene problemas para justificar derechos. No solamente los derechos de los animales, los derechos humanos también. Porque reconoce un valor último, único, que es la felicidad, digamos. ¿Sí? Entendida como placer y ausencia de dolor. Este es el valor a maximizarse. Si en alguna ocasión, para maximizar este valor, tenemos que mentir, entonces, bueno, parece que la mentira está justificada. Si en alguna ocasión hay que violar algún derecho, parece que va a estar justificado la violación de ese derecho. ¿Sí? Está justificado si el fin al que se llega es la maximización del bien máximo, que es la felicidad. ¿Sí? Entonces, típicamente el utilitarista tiene problemas con la idea de derechos, sobre todo si los concebimos como una suerte de, digamos, como absolutos morales. ¿Sí? Ahora, hay una versión del utilitarismo que es el utilitarismo de la regla, que puede llegar a argumentar a favor de los derechos. Este no es el caso de Peter Singer. Singer no es un utilitarista de la regla. Es más, se ajusta más al esquema de un utilitarista clásico, que se llama también utilitarismo del acto. El utilitarista de la regla no busca seguir el principio de utilidad para acciones individuales, sino que las reglas a partir de las cuales actuemos estén modeladas a partir del principio de utilidad. ¿Sí? Entonces, típicamente dirá, puede haber una justificación utilitarista de los derechos y habría que actuar respetando los derechos. ¿Sí? Entonces, hay un modo en que el utilitarista podría llegar a justificar derechos humanos y derechos de los animales. ¿Sí? Pero bueno, ese no es el caso, entonces, del utilitarista y el defensor de los animales más famoso. ¿Sí? Llegamos a la tercera posición. Los animales tienen derechos. Aquí tenemos varias preguntas que hacernos. Uno es, ¿quiénes tienen derechos? ¿Sobre qué base adjudicamos derechos? Típicamente, no pensemos en el caso de los animales, pensemos en el de los seres humanos. ¿Sobre qué base adjudicamos derechos? ¿Es simplemente sobre la base de que somos seres humanos? Esa es una posibilidad. Pero tendríamos que explicar por qué ser un ser humano tiene valor moral. Y típicamente ahí se dice, bueno, tiene valor moral porque somos seres racionales, porque tenemos agencia moral, es decir, somos capaces de actuar moralmente, tenemos autonomía. ¿Sí? Esa es una teoría muy socorrida dentro de la filosofía del derecho, ¿sí? Acerca de por qué tenemos derechos. Hay otra que dice, no. Tenemos derechos porque tenemos intereses básicos y un futuro, ¿sí? Y eso tiene que protegerse. Y los derechos típicamente sirven como mecanismos de protección de los intereses que tienen los individuos, porque típicamente los derechos se atribuyen a individuos. Son mecanismos que tienen los individuos para protegerlos de las acciones de las mayorías, del Estado, de la sociedad, de la religión, etc. ¿Sí? Entonces, son mecanismos de protección contra mayoritarios. Y por eso también entra el
conflicto con el utilitarismo, porque el utilitarismo busca el bienestar colectivo. Y muchas veces, para llegar al bienestar colectivo, hay que pasar por encima de los intereses individuales. ¿Sí? Entonces, el utilitarismo constantemente tiene problemas con los derechos. ¿Sí? Pero si un utilitarista va a optar por una teoría de derechos, típicamente lo hará sobre la base de tener intereses, no sobre la base de agencia moral, que esa es la teoría, digamos, de corte más típicamente kantiano. Tenemos que responder la pregunta de qué tipo de derechos tienen, qué derechos tienen los animales, etc. Bueno, quien más famosamente argumentó sobre la idea de derechos animales fue el filósofo norteamericano Tom Regan, en ese libro que se llama En defensa de los derechos de los animales. Es un libro que se publica en el año 1983, 84, y se tradujo al español. Está publicado por la UNAM y el Fondo de Cultura Económica. La traducción es del año 2016. Y ahí, una de las cosas que dice Regan es que el respeto y la atribución de derechos y de deberes no se basa en capacidades racionales. O sea, contra lo que hubiera dicho Kant, por ejemplo. Dice Regan, sistemáticamente atribuimos valor intrínseco y por tanto el derecho a ser tratados con respeto a los seres humanos que no son racionales. ¿Sí? Por ejemplo, a bebés y gente con discapacidades mentales graves. Pensamos que tienen derechos, a pesar de que no son racionales. ¿Sí? Entonces, él dice, ¿cuál es la base para atribuir valor moral? Y él dice, es ser sujeto de una vida. ¿Qué es esto? Y dice él, implica más que meramente estar vivo y más que meramente ser consciente. O sea, ya puso el estándar para la atribución de valor moral más arriba de estar vivo. La vida en sí misma no da valor moral. Más que meramente ser consciente, la mera conciencia tampoco da para atribuir valor moral. Dice, los individuos son sujetos de una vida si tienen creencias y deseos, percepción, memoria y un sentido del futuro que incluye su propio futuro. Una vida emocional junto con los sentimientos de placer y dolor, intereses de preferencia e intereses de bienestar. La capacidad de iniciar una acción con vistas a cumplir sus deseos y metas. Una identidad psicofísica en el tiempo y un bienestar individual en el sentido de que sus vidas experienciales pueden ser buenas o malas para ellos, de forma lógicamente independiente de su utilidad para otros y lógicamente independiente de que sean objeto de interés de alguien más. Aquellos que satisfacen el criterio de sujeto de una vida tienen un tipo distintivo de valor inherente. O sea, tienen valor en sí mismos, independientemente de si son útiles o no para otros, para los seres humanos, por ejemplo. Entonces, aquí califican los animales. Otra vez se presenta el mismo problema. ¿Qué animales? Y en algún lugar hay que trazar la línea. Parece como que ciertamente van a entrar todos los mamíferos. Todos ellos tienen conciencia, tienen creencias, tienen deseos, percepción, memoria, sentido de futuro, ¿no? A los animales les importa su propio futuro, ¿sí? O sea, sobre la base de experiencias pasadas, ¿no? Si un animal ha experimentado dolor, sabe que puede volver a experimentarlo y teme experimentarlo, entonces tiene intuiciones acerca de su propio futuro, tienen una vida emocional, ¿sí? Entran, los mamíferos, entran los vertebrados en general, ¿no? Entran los peces, por ejemplo, se ha mostrado que los peces tienen una vida mental más o menos compleja, pero tienen mucho de esto, ¿sí? Incluso puede ser que algunos invertebrados, ¿no? El pulpo parece ser que es muy inteligente. Pero el problema va a estar en dónde trazamos esa línea, ¿sí?
Entonces, una condición suficiente, dice, para ser merecedor de tales derechos es tener un bienestar, que uno sea el sujeto que experimenta una vida que va bien o mal para uno como individuo, independientemente de si tiene también una concepción de qué es eso. O sea, uno no tiene que tener una concepción acerca de qué es la vida buena para saber que su vida va bien o mal, ¿sí? Y esto lo tienen los animales, ¿sí? Y eso es, para Reagan, la condición para la atribución de derechos. Esta es la portada del libro en defensa de los derechos de los animales. Entonces, aquí tenemos que hacer también una distinción, porque si bien podemos atribuir derechos tanto a animales como a seres humanos, mucha gente ante esta afirmación dirá, no, los animales no pueden tener derechos, porque para tener derechos tienes que tener obligaciones. ¿Es esto cierto? En realidad, no. Esta es una teoría muy sencilla de refutar, porque pensamos que muchos humanos tienen derechos, pero no tienen obligaciones. Por ejemplo, los bebés. Nadie niega que tengan derechos los bebés. Sin embargo, dudamos que tengan obligaciones, ¿no? Nadie le atribuye obligaciones a un bebé. O a una persona con una discapacidad cognitiva severa. Por ejemplo, alguien que tiene un Alzheimer avanzado, pensamos que tiene derechos, pero no que tiene obligaciones. A ellos, Tom Reagan los llama pacientes morales. Poseen derechos, pero no tienen obligaciones. Es el mismo caso con los animales, ¿sí? Yo he hablado aquí de bebés y de gente con discapacidades cognitivas severas. Muchas veces se llaman estos casos casos marginales, ¿sí? Bueno, parece como que podríamos ponerlos en el mismo paquete, ¿sí? Si atribuimos derechos a bebés y gente con discapacidades cognitivas severas, parece que también tendríamos que atribuirles derechos a los animales. Si alguien dice, no, pero es que los bebés y la gente con discapacidad intelectual son seres humanos, entonces tendrías que decir, ¿y por qué los seres humanos tienen un estatus moral superior, incluso en estos casos? ¿No? Y entonces tendrías que introducir un criterio moral independiente. Pero si tu base era, por ejemplo, no sé, la sintiencia, parece como que parece tramposo que introduzcas un criterio moral independiente. ¿Sí? Y los humanos, o los humanos adultos con pleno uso de capacidades, etcétera, serían agentes morales, poseedores tanto de derechos como de obligaciones. ¿Sí? Bueno, si esta es la base para atribuir valor inherente a los individuos, para ser consistente debería atribuirse valor intrínseco o inherente, que es el término que usa Reagan, y por tanto derechos morales a todos los sujetos de una vida, ya sean humanos o no humanos. ¿Sí? Esta es una forma de igualitarismo. ¿Sí? O sea, desde este punto de vista, seres humanos y animales somos iguales. Ojo, también aplica aquí lo mismo que dije antes. Igualitarismo no implica, sí implica igualdad de consideración moral, no implica igualdad de trato. ¿Sí? Ahora, hablé aquí de derechos morales. Distingamos, los animales no tienen derechos en un sentido jurídico. Por lo menos en la mayoría de nuestros códigos morales, salvo muy contadas excepciones, los animales no tienen derechos jurídicos.
tienen derechos morales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Los derechos morales son derechos que no necesariamente han sido reconocidos por leyes positivas, o sea, por los códigos, las legislaciones, pero para los que hay suficiente justificación moral como para pensar que son derechos que deberían reconocerse institucionalmente. ¿Sí? Muchos derechos humanos son derechos morales antes que ser derechos legales. Estoy hablando de derechos humanos. ¿Sí? Uno podría decir, por ejemplo, no es necesario que la legislación de un país reconozca un derecho para que podamos decir que alguien tiene un derecho. Por ejemplo, en Arabia Saudita no se permite que las mujeres conduzcan un automóvil. Hasta hace poco, ¿no? Sin embargo, no se les permite que no se les reconoce una serie de derechos, que tengan propiedades, que puedan divorciarse, etc. Entonces, podríamos preguntar, ¿tienen las mujeres en Arabia Saudita un derecho a la igualdad? Y muchos dirán, pues sí, claro que tienen un derecho a la igualdad, todos tenemos derecho a la igualdad, todos somos iguales y tenemos derecho a ser tratados de modo igual. ¿Sí? Bueno, pero de hecho, la legislación árabe no reconoce estos derechos. Entonces, tal vez alguno de ustedes dirá, bueno, a ver, tiene un derecho a la igualdad, es un derecho moral, no está reconocido legalmente, entonces falta que la legislación lo reconozca. Y de hecho, quienes luchan a favor de los derechos humanos dirán, claro, y por eso luchamos, para que esos derechos morales se reconozcan legalmente. ¿Sí? Entonces, espero que esto quede claro. Para el caso de los derechos humanos, una cosa es que el derecho sea moral y otra cosa es que sea legal. ¿Sí? Entonces, si la legislación no lo reconoce, puede ser que no haya un derecho legal, pero sí un derecho moral. Así serían entonces los derechos de los animales. Por lo menos hasta ahora, quienes predican, quienes afirmamos la existencia de derechos de los animales, de lo que estamos hablando es de derechos morales. Pero claro, los afirmamos porque lo que queremos es que muchos de esos derechos sean reconocidos jurídicamente. ¿Sí? Con todo lo que eso puede tener de implicación, que son muchas implicaciones. ¿Sí? Entonces, los derechos animales son derechos morales. Bueno, ya hablé de esto. Me adelanté. ¿Sí? Cuando ya son reconocidos por la ley, son además derechos jurídicos, derechos positivos, ¿sí? Derechos que aparecen en los códigos. Entonces, los derechos animales son una subespecie, digamos así, de los derechos morales, pero que aspiran a ser jurídicamente reconocidos. ¿Sí? Ahora, es curioso que muchas veces cuando la gente habla acerca de los derechos de los animales, ¿no? Yo he visto en la televisión que entrevistan a la gente que dice, ay, sí, claro que los animales tienen derechos, no está bien que los maltraten, pobres perros y gatos y así, ¿no? Y están pensando en básicamente animales de compañía. ¿Sí? Y aquí dicen el perro y el gato, y si alguien nos maltrata se va preso. Y dicen la vaca, el cerdo, el toro y el gallo, caray, qué envidia. ¿Habría alguna razón para atribuir derechos a los perros y gatos y no a las vacas, cerdos, pollos, etcétera? ¿Alguna razón de relevancia moral para hacer la distinción? Parece que no. Desde el punto de vista de la moralidad, son iguales todos estos animales. Entonces, si hablamos de derechos, estamos hablando de derechos para todos estos animales, no nada más para animales de compañía.
Esto también lo vemos en es un espectacular en Estados Unidos, ¿no? Todos los animales quieren vivir, ¿sí? Solo que aquí vemos una línea que va de mascota a comida. ¿Dónde trazas la línea? ¿Sí? Todos los animales quieren vivir. Todos los animales son sujetos de una vida, ¿sí? Tanto los perros y los gatos, como los conejos, los caballos, las vacas, los pollos, los cerdos, ¿sí? Entonces, quien defiende los derechos de los animales debe defender los derechos de todos los animales, no nada más de perros y gatos, ¿sí? Así es que, como dice aquí, si no te comerías a un perro, tampoco te deberías de comer a un cerdo. Dice Reagan que hay ciertos principios morales básicos para la relación con los animales. Se desprenden de la idea de que los animales tienen derechos, ¿sí? Cuando predicamos de alguien que es sujeto de consideración moral, que tiene valor moral, lo que estamos queriendo decir es que se siguen cierto tipo de conducta por parte de los otros hacia eso que decimos que tiene valor moral. Aquí se sigue por principio un principio de respeto. Aquellos seres que tienen un valor inherente deben ser tratados de modo que respeten ese valor. No se les respeta si se les trata como meros medios, como meros recursos, es decir, como si fueran simples objetos que están al servicio de los seres humanos, ¿sí? Y aquí vemos, para aquellos que conozcan la filosofía kantiana, vemos el espíritu kantiano que tiene la filosofía de Tom Reagan. En realidad lo que ha hecho Reagan es extender el principio de consideración moral de Kant para que incluya a los animales y así poderles atribuir derechos. Entonces se sigue que debemos actuar hacia ellos con un principio de respeto, ¿sí? No hay que tratarlos como meros medios, como recursos, ¿sí? Entonces de aquí se va a seguir, por ejemplo, que no se debe comer animales. O sea, matar animales, así sea de un modo en que no sufran, está mal porque estamos violando su derecho a la vida, ¿sí? Lo estamos tratando como una mera cosa, no le estamos dando su lugar, el respeto que merece, ¿sí? No tienen por qué estar al servicio de nosotros los seres humanos. Nada nos da derecho a disponer de la vida de los animales. No nos los da ciertamente el hecho de que podamos hacer con ellos lo que queramos, ¿sí? Les merecemos respeto. Formula también un principio de daño. Tenemos un deber directo, prima facie, o sea, prima facie quiere decir como a primera vista, de no dañar a aquellos individuos que tienen un valor inherente, ¿sí? Entonces, es un principio de no daño. Me voy a apurar para poder tomar preguntas. Ahora, quiero introducir aquí otro tema rápidamente. Muchos piensan que para poder atribuir derechos tenemos que poder predicar la condición de persona de aquello que decimos que tiene derechos, ¿sí? Solo se puede atribuir derechos a las personas, nos dicen en el derecho. De hecho, en el derecho, persona se refiere a aquella entidad a la que le podemos atribuir derechos, a la que de hecho le atribuimos derechos, ¿sí? Por eso, no solamente son personas los individuos, sino que las corporaciones, por ejemplo, son personas morales, ¿no? Extrañamente son personas morales, los individuos somos personas físicas. Incluso los países por el derecho internacional son personas, porque se les atribuyen derechos. O sea, el modo en el que se procede en el derecho es inverso a como procederíamos, por ejemplo, en filosofía. En filosofía diríamos, hay que justificar que algo es una persona para poderle atribuir derechos. En el derecho se dice, no, si tú atribuyes derechos, eso
lo que se lo atribuiste es una persona. Entonces, un país es una persona, porque tiene derechos. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no hay un solo concepto de lo que es una persona. Hay muchos conceptos. Entonces, hay esto que Miriam Warren, en su libro Moral Status, no está traducido, pero es un libro espléndido que trata, entre otras cosas, acerca de sobre qué base atribuimos valor moral. Y dice, cuando se trata del concepto de persona, hay concepciones minimalistas y maximalistas. Las minimalistas, por ejemplo, son como la del filósofo Peter Strawson, que dice que persona es el concepto de un tipo de entidad tal que tanto los enunciados que le atribuyen estados de conciencia como los enunciados que le atribuyen características corpóreas le son aplicables. O sea, podemos predicar estados de conciencia. Si podemos predicar estados de conciencia de alguien, es una persona. Bueno, esto vale para los animales. Las concepciones maximalistas, como la de Kant, por ejemplo, dirán que persona es el sujeto de acción moral, que actúa de un modo autónomo y guiado por la razón. Entonces, ya la vara para atribuir personalidad ya la alzamos muchísimo. ¿Sí? No cualquiera entra. Pero entonces, el problema aquí es que estamos dejando fuera a mucha gente que normalmente pensaríamos que son personas, ¿no? Los bebés son personas, pues en general pensamos que sí. Y la gente con discapacidades cognitivas severas, pues parece que también son personas, pero no son sujetos de acción moral, no son autónomos, no son racionales. ¿Sí? El filósofo Daniel Dennett ha hablado de 6 condiciones para la cualidad persona. ¿Sí? Racionalidad, estados mentales intencionales. Si algo es una persona, depende en cierto sentido de la actitud que tomamos de consideración especial frente a ella. Capaz de una actitud de reciprocidad, capacidad de comunicación verbal, autoconciencia. ¿Sí? Bueno, creo que si que podríamos ir analizando uno por uno, cosa para la que ya no tenemos tiempo, pero podríamos ver que los animales entran dentro de cada una de estas. Entonces, en realidad, podríamos decir que sí, que en realidad los animales son personas. ¿Sí? Y que sobre esa base también les podemos atribuir derechos. Esto lo podemos discutir en la parte de preguntas y respuestas. ¿Sí? ¿Es necesario, por otro lado, que prediquemos la cualidad de persona de los animales? Tal vez no sea la mejor estrategia. A mucha gente le puede resultar muy extraño que digamos de los animales que son personas. Pero si nuestra base para atribuir personalidad es, no sé, la capacidad de comunicación verbal, bueno, parece como que incluso tendríamos que aceptar que muchos animales son personas. ¿Sí? Y así con otras, tener una vida mental, estados mentales intencionales, pues los animales caben, ahí entran casi todos los animales. Y por cierto, bueno, bastaría ahora simplemente ver cómo adjudicar derechos a los animales. En un artículo que se llama ¿Tienen los animales derechos?, el filósofo James Rachels dice, primero podríamos seleccionar un derecho que tengamos seguridad que los humanos tienen. Entonces podemos preguntar si hay una diferencia relevante entre los humanos y los animales que nos justificara negárselo a los animales mientras se lo reconocemos a los humanos. Si no, entonces el derecho lo tienen los animales tanto como la gente. ¿Bien? Entonces, pensemos en un derecho que tienen los humanos. No sé, tenemos el derecho al voto. ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia relevante entre humanos y los animales que nos permitiera negárselo a los animales? Pues parece que sí, ¿no? Los animales no tienen necesidad de que les reconozcamos el derecho al voto. Pensemos en el derecho a la libertad o a la vida. ¿Hay alguna diferencia relevante? Pues parece que nada nos justifica negárselo a los animales.
¿no? Entonces, si reconocer los derechos de los animales significa reconocer un conjunto de derechos que no necesariamente es el mismo que el conjunto de derechos humanos. Uh-huh. Podríamos entonces mencionar el derecho a la existencia, el derecho a la libertad, a no ser sometido a malos tratos ni actos crueles. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo, acuático y a reproducirse. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. Estos son los derechos. Ahora, pensemos en la cantidad de casos en los que le estamos violando el derecho a la existencia, a la libertad, etcétera, a los animales con nuestras prácticas cotidianas que tienen que ver con la alimentación, con la diversión y con todos los modos en que usamos a los animales. Ahora, se suele citar como objeción que si el gato se come al ratón, ¿está violando su derecho a la vida? Ojo, los derechos de los animales deben entenderse como derechos dirigidos hacia seres humanos, no hacia otros animales. ¿Sí? Todo derecho está dirigido hacia alguien que tiene una obligación. Eso sí, en ese caso los derechos sí implican obligaciones. Tener un derecho, que alguien tenga un derecho, implica que alguien más, típicamente el Estado, tiene una obligación de satisfacer ese derecho. ¿Sí? ¿Hacia quién están dirigidos los derechos de los animales? Hacia los seres humanos. O sea, el gato que se come al ratón no está violando su derecho. ¿Sí? Los humanos, cuando matan animales, sí están violando esos derechos. Finalmente, empieza ya a haber, ya desde hace varios años, declaraciones que muchas no tienen un carácter vinculante acerca de los derechos de los animales. Entonces empieza a haber más justificación para hablar de los derechos de los animales, como la Declaración Universal de los Derechos del Animal, adoptada por la Liga Internacional de los Derechos de los Animales y la Liga de las Naciones, hace ya más de 40 años, que fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO y posteriormente por la ONU. Bueno, esta es la última diapositiva. Y con esto quiero ya terminar la presentación y que demos paso a la discusión y sus preguntas. Claro. ¿Me escucha, doctor? Sí. Ok. Tenemos varias participaciones. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo de atenderlas. Y las voy a ir leyendo conforme se dio la charla, las fueron planteando. Entonces, primeramente nos pregunta Carmen Maldonado Vargas, si únicamente hay deber moral hacia los humanos, se tendría que discernir sobre a qué seres humanos les estaríamos dando ese deber. Hombres blancos, heterosexuales estarían mayormente privilegiados. A ver, no necesariamente, ¿no? Si nuestra base para atribuir valor moral es la pertenencia a la especie humana, tendríamos que decir, ¿por qué ser miembro de la especie da valor moral? Si no, parece que resultaría un poco arbitrario. ¿Por qué? Muchos dirán, pues porque la especie humana, porque somos racionales. ¿Sí? Bueno, pero si esa es la base, entonces tan racional un hombre como una mujer, un hombre blanco como un hombre negro, un occidental como un no occidental, etcétera. Podríamos decir, la nacionalidad no tiene por qué ser relevante. La pertenencia al género tampoco. Entonces, alguien podría
podría dar este tipo de respuesta. ¿Sí? O sea, esas formas de discriminación están injustificadas si partimos meramente de esta base. Después nos comenta Olaf B. Estoy de acuerdo con el argumento que se enfoca en el carácter moral de las víctimas, pero considero que la destrucción de lo que sea sí es una muestra de carácter vicioso. ¿Podrías darme alguna referencia a este respecto, doctor? La destrucción de lo que sea. No, yo creo que no. Porque la destrucción de lo que sea no es necesariamente una muestra de carácter vicioso. La destrucción en sí misma no es necesariamente mala. O sea, podemos destruir cosas perjudiciales, cosas dañinas. Sí. Podríamos destruir, no sé, un sistema político totalitario o autoritario. Me parece que eso sería bueno. Podríamos destruir los sistemas de producción intensiva de carne animal y eso sería bueno, ¿no? Claro. La destrucción en sí misma no es mala. Después nos comentó Melanie López. Recuerdo que una persona que practica la tauromaquia mencionaba, justificando sus acciones, que cuando se matan a los animales para consumo, ellos sufren más que en las corridas de toros. Me pareció sumamente incorrecto justificar una mala acción con otra, de la cual no validaría. A ver, la idea acá es que hay un mayor sufrimiento, si entiendo bien la pregunta, hay un mayor sufrimiento dependiendo de la forma de matar, ¿no? Entonces, podría ser peor en el caso de la tauromaquia. Lo que decía es que una persona que defendía la tauromaquia argumentaba que era hipócrita quienes la criticaban porque si consumían animales, si se alimentaban a base de animales, entonces él lo que decía es que los animales que en el proceso de matanza para consumo humano, pues sufren más que en las corridas de toros. Sí, en realidad lo mismo dice Fernando Sabater. ¿Dónde está el problema con esto? En realidad hay cierta razón en esto. Es decir, que quien critica la tauromaquia por el sufrimiento del animal debería, por la misma razón, criticar los sistemas de producción de carne que implican un montón de sufrimiento para los animales. En realidad, quien critica la tauromaquia, si quiere ser coherente, debería de dejar de consumir carne animal. Claro. Sobre todo, alguien que acepta que los animales tienen derechos, parece que la aceptación de esta idea, necesariamente implica el veganismo. El veganismo no es simplemente no comer animales, sino implica que no se debe usar a los animales de ningún modo como meros recursos. Entonces, está mal vestirse con piel de animal, por ejemplo, ¿no? En eso se distingue del vegetarianismo, ¿no? El vegetarianismo es simplemente la cuestión de dieta. El veganismo implica tiene más implicaciones a la hora de los productos de los productos que llevan un maltrato animal o un uso de los animales. ¿Sí? Entonces, el vegano, por ejemplo, supondría a que consumiéramos miel
Que alguien podría decir, bueno, ¿qué tiene de malo? Bueno, pues es la utilización de las abejas como meros recursos para fines humanos. Y eso es incorrecto. Voy a leer otra participación. Dice Lidia Viñals, dice, aún sin tener capacidad de sufrir por la razón que sea, deberían reconocerse derechos. Por ejemplo, ¿una persona con muerte cerebral pierde derechos? Ella misma responde, no. Entonces, para consideración moral, también queda corto el hecho de la capacidad de sufrir. Tiene razón. Porque es un problema, incluso para teorías que hablan de la conciencia como la base para la consideración moral. ¿Qué hacemos con esas personas que han perdido la capacidad de conciencia? Por ejemplo, gente que está en un estado de coma irreversible o que tienen tal, digamos, alguna enfermedad como un Alzheimer o una demencia senil tan avanzada que ya no podemos estar seguros de si tienen conciencia, ¿no? Incluso podríamos decir que no la tienen. ¿Han perdido valor moral? Pues diríamos no, pero entonces ¿sobre qué base desatribuimos ese valor moral? O sea, pensamos que hay cosas que es incorrecto hacer con esa gente, ¿no? Por ejemplo, si alguien, no sé, si alguien fuera a tomar a una de estas personas y fuera a exhibirla desnuda o algo así, pensamos, no, eso es incorrecto, eso está mal, ¿sí? Moralmente. Sí. Entonces, queremos una razón para poder justificar la atribución de valor moral ahí. Y ahí es donde nuestras teorías quedan cortas. Es más, les voy a poner un caso peor. En general, pensamos que los muertos tienen valor moral. Que hay formas dignas y formas indignas de tratar a un cadáver. ¿Sí? O sea, hay cosas que no puedes hacer con un cadáver, ¿no? Si alguien le da por la necrofilia o algo así, pensamos que eso no está bien, no es correcto. Bueno, pero esa persona, seguimos pensando que es una persona, ya no tiene conciencia, ya no tiene capacidad para la sensibilidad, no es sintiente, ¿no? Tampoco es racional, etc. Sin embargo, pensamos que tiene valor moral. ¿Sobre qué base atribuimos eso? Y ahí es donde parece que nuestra teoría va a tener limitaciones. Claro. Podríamos introducir un criterio independiente externo o recurrir a otra teoría, ¿no? Pero bueno, esa es una pregunta que les dejo de tarea a quien esté interesado. Claro. Nos comenta también Adriana Perea, en muchos estudios con animales que se creen por el común como no sintientes, y pone entre paréntesis parásitos, gusanos, crustáceos, se reporta que eviten fuentes o estímulos que pudieran producir dolor. Es muy complejo el nivel de esta línea. Muy agradable su forma de llevar el tema, doctor. Estos argumentos son los que uno disfruta para discutir el tema. Tiene razón. Es difícil la atribución de estados mentales a otras especies. Lo podemos hacer con las que nos son más semejantes. Típicamente lo hacemos, atribuimos estados mentales como creencias, deseos, intenciones, no sé, a un perro, ¿no? El perro se para detrás de la puerta y está esperando y dices, es que cree que va a llegar fulano. ¿Sí? O
O se para junto a ti y pone una cara como de que tiene hambre y dices, es que quiere comer. Y en general somos bastante buenos para leer su mente, ¿no? Hay una teoría de la mente, le estamos atribuyendo una mente. Y, por cierto, el animal también es bastante bueno para leer nuestra mente. O sea, anticipa a las cosas que vas a hacer, sabe cuándo vas a hacer tal cosa o no, etcétera. Cuando te acercas a la correa, sabe que lo vas a hacer, etcétera. Entonces, tienen una teoría de la mente y son bastante inteligentes. Ahora, tal vez no somos tan buenos cuando ya son especies más alejadas de nosotros, una relación tan directa con nosotros, ¿no? En muchos casos es un problema general en filosofía de la mente, el problema de las otras mentes. Es un problema incluso entre personas. ¿Cómo sé que la otra persona tiene una mente? Empezando por ahí. Sé que no es un zombie. Bueno, pues porque cuando le pregunto las cosas, responde como yo lo haría, etc. Bueno, hay un argumento de analogía. Los filósofos lo han criticado, piensan que no es un buen argumento. Pero hay otro argumento que es el argumento de la evolución. Procedemos de un mismo tronco evolutivo. Tenemos antecedentes evolutivos similares. Entonces, podemos inferir que seres semejantes a nosotros tienen estados mentales semejantes. Sí, pero con los que están más alejados es más difícil saber. A ver, abre tu micrófono. Perdón, es que lo cerré porque estaba pasando un vendedor. Nos comentó Ivonne Duarte, pero considero que al dejar de comer animales, ya no solo los perros y los gatos van a ser callejeros, igual sería con los demás, ¿no? ¿No se expondría entonces a ese tipo de especies, a las de producción o alimento, al abandono, y entonces no sería peor? A ver, dejaría de haber tantos millones de animales que se usan para la producción en el mundo sufriendo. No tengo el dato, pero son miles de millones de animales cada año los que se matan, sobre todo en sistemas de producción intensiva. Esto quiere decir en sistemas en donde los animales están hacinados en granjas industriales, en condiciones completamente antinaturales, con niveles de bienestar muy bajos. Y esto es lo que hace, por cierto, que en muchos casos se tengan que usar muchos antibióticos, porque los animales suelen estar enfermos, o si no se usan antibióticos, se usan medicamentos y bacteriostáticos, etcétera, que se les dan constantemente a los animales, no solamente porque están enfermos, sino también como factor para incrementar el crecimiento. Y esto es lo que hace que las granjas industriales sean un caldo de cultivo ideal para la aparición de enfermedades zoonóticas con potencial pandémico. Entonces, en los últimos 50 años, en que se ha intensificado la producción de animales en sistemas intensivos, industriales, hemos visto un incremento en el número de brotes epidémicos en todo el mundo. ¿Sí? Un caso, por ejemplo, fue la influenza H1N1 en una granja porcícola en el estado de Veracruz. Pero yo les recomiendo un libro el autor se llama Mark Walters, que se llama 6 plagas modernas. Es un libro que está publicado en español por el Fondo de Cultura Económica y que describe cómo
Una de las plagas modernas es esta, el surgimiento de enfermedades zoonóticas que han generado epidemias o pandemias, no solamente en mercados de animales vivos en el mundo, particularmente en China, pero mercados de animales vivos hay en todo el mundo, sino también granjas industriales, ¿no? Entonces, aquí hay un argumento adicional que tiene que ver más con nuestra salud, con la salud pública. Deberíamos de dejar de consumir animales por el efecto que están teniendo en el surgimiento de enfermedades pandémicas, ¿no? Hace unos días salió una noticia también de un nuevo brote epidémico, de una variante, me parece que también hay un tipo de influenza en China, ¿no? En una granja de animales. Ahora, claro, respondí a la pregunta, ¿qué pasaría con todos esos animales? ¿Dejarían de producirse? ¿Dejaría de haber habría menos animales? ¿Sí? Probablemente no se lanzarían a la calle. Es algo que se tiene que pensar, ¿cómo se va a regular? Creo que el primer paso tendría que ser una ley que prohibiera los sistemas de producción intensiva. A ver, hay sistemas de producción distintos, ¿no? Los sistemas de producción extensiva, los sistemas como mixtos. Por ejemplo, el libre pastoreo es un sistema de producción extensiva, ¿sí? Lo que no es permisible es tener a los animales en granjas industriales de modo en que se les tiene actualmente. Y de ahí viene, dependiendo de la especie, pero entre el 60 y el 80% de los animales que se producen en el mundo actualmente vienen de ese tipo de sistemas. Entonces, deberíamos empezar por ahí, por prohibir esos tipos de sistemas. Si no, seguiremos viendo pandemias cada vez más frecuentemente. También nos preguntó Aarón Mayagüel, ¿en qué medida el Génesis en particular y las religiones abrámicas en general son responsables de una pretendida superioridad del ser humano sobre los demás animales o de una moral antropocentrista? Pues yo diría que son bastante responsables. Porque aunque moral y religión son cosas independientes, lógicamente, pero históricamente, sí, buena parte de nuestra moral ha derivado de este tipo de visiones, ¿sí? Y buena parte de la religión, de la religión judio-cristiana, de todas sus variantes, han tenido esta visión. Tal vez no todas, y hay lecturas cristianas que son mucho más favorables a reconocer el valor moral de los animales, ¿sí? Alguien podría citar a San Francisco de Asís, claro, con sus asegúnes, ¿no? Y hay versiones contemporáneas del cristianismo que también son muy afines a reconocer el valor moral de los animales. Claro, el cristianismo vegetariano, ¿no? que se ha promovido también. También nos pregunta Carmen Maldonado Vargas, ¿podría dar ejemplos sobre creencias en animales no humanos? Por otra parte, ¿cuál es la importancia de una cultura en animales no humanos? O la importancia de la cultura en los animales no humanos. A ver, sobre la primera creo que ya me refería a esto, ¿no? Atribuimos creencias al perro. Y no solamente al perro, se las podemos atribuir a cualquier cantidad de animales. Los animales son racionales en muchos sentidos, ¿sí? Por ejemplo, tendríamos que empezar por explicar qué es la racionalidad. Ok, hay muchas definiciones y muchos tipos de racionalidad, pero una muy básica es la racionalidad instrumental. Establecer un fin y buscar los mejores medios, los medios más adecuados, los más eficientes para alcanzar ese fin. ¿Okay? Bueno, los animales cumplen con esta definición.
¿no? Un gato, cuando se propone, no sé, cazar a un ratón, sabe exactamente qué hacer, etc. Los gatos incluso saben manipular a la gente, ¿no? Hemos convivido ya por tanto tiempo. ¿No? Los perros son especialmente buenos, ¿no? Dados los 15,000 años que tenemos de evolución, de coevolución, perros y humanos, son especialmente buenos en leer nuestras mentes y saber qué queremos y anticiparse a lo que queremos y buscamos, ¿no? Son buenos también chantajistas, ¿no? O sea, eso quiere decir que son racionales en muchos sentidos. Ahora, ¿por qué dudamos que tengan creencias? Porque típicamente pensamos que las creencias tienen que ser lingüísticamente articulables. O sea, que nuestras creencias son conceptuales. Pero no tenemos por qué pensar eso. De hecho, incluso en el caso de los seres humanos, hay un debate muy interesante en filosofía de la mente acerca de si todas nuestras creencias tienen contenido conceptual o no. O sea, si todas son lingüísticamente articulables o no. ¿Sí? Mucha gente piensa que no necesariamente. ¿Sí? Que buena parte de nuestro pensamiento está más allá del contenido conceptual. ¿Sí? Bueno, con los animales es igual. Tienen pensamiento, tienen creencias, tienen deseos, tienen estados mentales. No necesariamente esto quiere decir que sus creencias tienen un contenido conceptual. ¿Sí? Claro. La segunda pregunta acerca de la cultura. De la cultura. Eso no lo sé, yo no soy etólogo. No me dedico al comportamiento de los animales. Pero sospecho que dependiendo de qué estemos entendiendo por cultura, podremos atribuirles o no cultura a los animales. Claro. Doctor, pues se nos está acabando ya el tiempo. Como usted reiteró durante la presentación, si quiere enviar algún material complementario para que podamos compartir con las personas que asistieron, en cuanto usted me lo envíe, yo lo subo a una carpeta que estamos compartiendo. Y el día de mañana, después de mediodía, estaríamos enviando las preguntas. No sé si quiera agregar algo más, doctor. Se me ocurre que algunas de las cosas que he mencionado las podría hacer disponibles, como el capítulo primero del libro Liberación Animal de Peter Singer y el artículo de Tom Regan donde critica a Singer. ¿Sí? Estos dos artículos se los puedo mandar en versión digital para que estén a disposición de quien los quiera leer. ¿Sí? Es lo que se me ocurre que... Está perfecto. Ajá. Y, doctor, pues le agradecemos nuevamente su tiempo, su paciencia por estar compartiendo con nosotros. Y pues nada más reiterarle a las personas que están escuchando la transmisión que es importante que registren su asistencia, que se les va a enviar una evaluación el día de mañana sobre el contenido de esta sesión y que los invitamos a la sesión de clausura que será el día 16 de julio. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Gracias a todos los que asistieron.